Vamos a la palabra de Dios. Mire, le quiero decir algo. Usted cuando recibió a Cristo en su corazón, se convirtió de ser una criatura de Dios a ser un hijo o una hija de Dios. Amén. Ahora, las criaturas no tienen herencia. Los hijos y las hijas sí tienen herencia. Amén. O sea, la herencia es una herencia que está en el Padre Celestial, en su palabra. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Estas fueron de las últimas palabras que habló el Señor Jesús junto con la gran comisión. Y mire, no nos dejó solos, no nos dejó abandonados. Amén. Él dijo que no tardaría en regresar y ha cumplido su promesa, porque apenas lleva 2 días. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces apenas han pasado dos días y ya estamos en la madrugada del 3er día. Así que el Señor Jesús viene muy pronto, ya, porque el Señor Jesús resucitó en la madrugada del 3er día. Amén. Entonces el Señor Jesús ya viene. Dice la Escritura que de nuevo va a venir y va a venir por su pueblo y se lo va a llevar, porque aquí se queda un sistema caído. Pero hay buenas nuevas de gran salvación, que cuando tú decides creer, tú te conviertes en un hijo, una hija de Dios, y esos hijos tenemos herencia. Amén. Entonces dice la Escritura, está hablando de Jesús, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo, repita conmigo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí viene lo bueno, aquí viene la buena noticia. Y estas señales seguirán a los que creen. Diga, estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree realmente? ¿Cree en el evangelio? ¿Cree que Jesucristo regresará? ¿Cree que nos dejó una comisión y hay que perseverar en esa comisión? Mire, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Cuando una persona es un hijo de Dios, hay señales. Son señales que no tiene vuelta de hoja, porque se cumplen. Amén. Esas señales dicen, no, este es un hijo de Dios, este verdaderamente es un hijo de Dios, porque evangeliza, porque habla la palabra, porque vive lo que predica, no porque solamente es piquito de oro y no hace lo que dice. Amén. Entonces, cuando la persona, el creyente, vive un evangelio recto, un evangelio con señales, las señales van a respaldar su vida. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Amén. En mi nombre echarán fuera demonios. Porque es la primer señal que habla Jesús. No habla de las enfermedades, después habla de las enfermedades, después habla del don de lenguas, después habla de otras cosas. Pero la primer señal es que echarán fuera demonios. Diga, echarán fuera demonios. Y usted y yo necesitamos creer esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque los demonios son espíritus inmundos. Son espíritus que no tienen forma, no tienen cuerpo. Es como aire, neuma, ¿sí? Entonces esos espíritus se mueven y pueden llegar a usted, a su vida, y le empiezan a hablar. Ponga atención, por favor, no se distraiga. Ponga atención, porque esto es bien importante, esto es básico, esto es fundamental para la vida del creyente, ¿sí? Entonces, un demonio le puede empezar a hablar a usted. Mira, no tiene sentido la vida, mira, mejor quítate la vida, mira, mejor mira, el esposo que tienes ni te es fiel, tú págale con la misma moneda. Así hablan los demonios. Y pueden usar bocas de otras personas para que digan esas cosas. Y la gente se queda con una semilla sembrada en su corazón, no solamente en su mente, en su corazón. Y entonces
si este demonio sigue hablando, si usted no le pone límite, va a seguir hablando y va a seguir diciéndole cosas. Mira, estás fea, nadie te quiere, mírate al espejo, ya estás vieja. ¿Sí? Y esas cosas le empieza a decir el demonio, ¿sí? Entonces dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, diga, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Aunque vaya a los tacos de guaguacoa, no importa, no le van a hacer daño, nada más ore. Bueno, no va a ir a propósito a tentar a Dios, ¿verdad? Pero uno no sabe ni lo que come en la calle. Entonces, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Esto es para alegrarse, esto es para regocijarse, porque esto es parte de una herencia que usted y yo tenemos. Mire, Jesucristo no solamente vino a salvar la humanidad que estaba perdida, Jesucristo vino a restaurar el reino de Dios aquí en la tierra, porque ese reino ya se había caído cuando Adán y Eva desobedecieron, ¿verdad? Y entonces le dieron lugar al diablo. Entonces le entregaron en su corazón todos los reinos al enemigo, a Satanás. Pero entonces viene Jesús y arrebata esos reinos y te los entrega a ti. No, está muy aguado. Te los entrega a ti. Hey, oye, gózate, regocíjate. Te está entregando los reinos. Por eso la Escritura dice que somos reyes y sacerdotes para Cristo. Somos reyes y sacerdotes. Imagínate qué cosa tan poderosa. Entonces, quiero hablarte hoy del ministerio de la liberación. Diga, ministerio de la liberación. El ministerio de la liberación no existía antes de que viniera Jesús. En la Biblia en ninguna parte se encuentra el ministerio de la liberación. Nadie andaba liberando, nadie andaba echando fuera demonios. Lo vino a hacer Jesús, y esto causó una contienda, causó un rechazo de parte de los líderes religiosos, porque como que no les checaba, ¿verdad? Porque no lo podían ver, no podían discernir las escrituras, aunque sí estaba escrito. Sí estaba escrito, el profeta Isaías había hablado de dar libertad a los cautivos, ¿verdad? Apertura de cárcel a los que estaban en cautividad. Y mire, muchas veces la gente anda en cautividad, aunque ande en la calle, anda en cautividad, una cautividad terrible, anda oprimido, anda deprimido, oprimido, anda influenciado por demonios. Ahora, le voy a decir algo. Si usted es un hijo de Dios y recibe a Cristo en su corazón, usted no puede ser poseído por el diablo. Era para que gozaran, para que brincaran de su asiento. Oye, yo no puedo ser poseído por el diablo. ¡Wow! Repito, si usted es un hijo o una hija de Dios, usted no puede ser poseído por Satanás. Amén. Puede ser influenciado, puede ser oprimido, puede ser atacado. Son las formas que el diablo tiene para que usted ya no persevere en la fe, se desanime y se vaya mejor al mundo, y después termine en una vida hueca, vacía, sin sentido. Amén. Entonces usted y yo necesitamos creer, porque al que cree todo le es posible. Amén. Entonces dice esta promesa que sobre los enfermos pondrán manos y sanarán, ¿verdad? Pero dice que echarán fuera demonios en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver Juan capítulo 8 versículo 32. Juan 8:32. Dice Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Repita conmigo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora repítelo como que de veras lo cree. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a Juan capítulo
8, versículos 39 al 44. ¿Por qué Jesús dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres? Mire, Jesús, Él es la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Dice, nadie va al Padre si no es por mí. Así lo dijo, así lo habló claro Jesús. Jesús nos dijo, el que le pida a mi madre. De hecho, fíjate en tu Biblia y en ninguna parte de la Biblia Jesús le llama madre a María. ¿Sí? Cuando estaba en las bodas de Canaán, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Sí? Porque María fue un vaso escogido para que ahí naciera el Hijo de Dios. Amén. No lo tome esto, no, espero que no le ofenda, pero así dice la Biblia. Entonces, cuando Jesús inició el ministerio de la liberación, había mucha religiosidad, había mucha incredulidad, había mucho escepticismo, eran escépticos a la palabra de Dios y no podían ver que Dios, el Padre, había prometido que Él enviaría a un Salvador. Si usted lee el libro de Isaías, el libro de Jeremías y muchos otros libros, usted va a darse cuenta que ahí claramente está hablando del Señor Jesucristo. Amén. Pero los fariseos no lo pudieron ver, no lo pudieron discernir. Entonces, en Juan capítulo 8, versículo 39, hay una discusión con los fariseos, con los hombres religiosos, y le dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre Abraham, nuestro padre es Abraham. Ellos se sentían hijos de Abraham, porque Dios había prometido al pueblo de Israel que le iba a levantar descendencia. Pero le voy a decir una cosa, en el mundo espiritual, usted es hijo o es hija de quien a usted obedece. Por ejemplo, los hijos obedecen al padre. Amén. Entonces, en este caso, ellos se consideraban hijos de Abraham. Y Abraham fue el padre de la fe. O sea, la fe de Abraham era poderosa, tanto así que el escritor del libro de Hebreos lo pone como ejemplo, ¿verdad? Entonces, ellos creían que eran hijos de Abraham. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, como diciendo, nosotros tenemos un padre de fe, ¿sí? Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Como dice por ahí un dicho en lo secular, ¿hijo de tigre? ¿Hijo de tigre qué? ¿En qué versículo dice eso? Bueno, no lo dice en ningún versículo, pero esa es una verdad, que el hijo se va a parecer al padre. Tanto que cuando Felipe le dice a Jesús antes de partir, le dice, maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, Felipe, ¿que no me has visto a mí? Tanto tiempo he estado con ustedes y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Wow. Porque Jesús está reproduciendo la identidad del Padre Celestial. Y cuando Él vino a dejar el ejemplo, Él vino a enseñarnos cuál es nuestra identidad. Y porque la gente no tiene identidad, entonces busca parecerse a un actor, a un deportista, busca parecerse a alguien que salió en una película o a una actriz, ¿verdad? Busca parecerse porque no tiene identidad, no tiene valores, no tiene formas de cómo comportarse en la vida. Pero cuando tú tienes la identidad de Jesucristo, ¿sí? Entonces tú vas a reproducir el ADN de Dios, el genoma de Dios. Amén. Entonces dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais,
¿verdad? Me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Sí? ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Sí? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Hay gente que dice, todos somos hijos de Dios. Se oye muy bonito, pero no es cierto. Aquí Jesús está hablando muy claro que hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. ¿Está fuerte? Nos sacude. ¿Y cómo se va a definir un hijo de Dios o un hijo del diablo? Por la forma en que vive, así de sencillo. Por la forma en que vive. ¿Sí? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué? Homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En el diablo no hay verdad. Él es mentiroso y padre de mentira. Cuando alguien te ofende, tu lucha no es contra esa persona, es contra el diablo, que ha puesto palabras de muerte, palabras de menosprecio, palabras de derrota para que tú las oigas y para que te quedes todo turbado así que no sabes ni qué hacer. Pero tenemos una batalla desde el momento en que nacimos, ¿sí? Las personas que no tienen identidad no van a saber de hecho si son hombre o mujer. O sea, no van a saber. Van a decir, no, pues yo nací como hombre, pero me siento así como, siento algo. Eso es una influencia demoníaca. Esa es una influencia maligna, ¿sí? Entonces, esa persona necesita ser liberada, ¿sí? Ahora, nuestro trabajo como pastores es enseñarle a usted cómo liberarse. Si usted no se libera, entonces, bueno, por lo menos venga con el pastor o con la pastora, ¿verdad? Para recibir liberación. Pero aquí el asunto es este, que si usted viene a que se le libere y después se va otra vez al mundo y se vuelve a ensuciar, es como al niño que lo bañaron, ¿sí? Mamás, ¿cuántas veces bañaron a su niño? Porque andaba todo enlodado, ¿verdad? Y lo lavaron, lo limpiaron y todo, y ya lo dejaron bien limpio. Y al rato otra vez anda allá, en el lodo. Así pasa con el cristiano que no es maduro, con el cristiano que se mueve por las emociones. Mucha gente toma decisiones basadas en emociones. Y usted, si es maduro o es madura, no debe tomar decisiones por emociones, sino por la palabra de Dios. Oiga, pero la palabra de Dios ya es muy viejita, eso fue en el pasado, en la actualidad. Mire, la palabra de Dios es actual, es más actual que el periódico de mañana. En la palabra de Dios tiene peso, tiene certeza, y le aseguro que si usted sigue los consejos de Dios, usted va a ser un hombre y una mujer exitoso, bendecido, próspero. Amén. Sí, porque la palabra de Dios no regresa vacía. ¿Sí? Dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Todo lo que habla el mundo y el diablo son mentiras. Que necesitas angustiarte, necesitas trabajar como negro para vivir como blanco, decían por ahí, ¿verdad? O sea, tienes que hacer ciertas cosas, y no, porque en el pasado, cuando Dios maldijo a la humanidad, le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Eso fue una maldición. Pero en Cristo Jesús, dice la Escritura, que Dios bendijo en Abraham a todas las familias de la tierra. A todas. Entonces, una evidencia de que tú eres un hijo, una hija de Dios, es que el Señor suple tus necesidades. Mira, hay gente que anda pidiendo prestado. Nunca pidas prestado ningún dinero, nunca, jamás. ¿Sabes por qué? Porque el que pide prestado se hace esclavo del que presta. ¿Quieres ser esclavo? Entonces, y eso es una verdad bíblica. El que pide prestado se hace esclavo del que presta. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
O sea, el diablo engendra mentira, ¿sí? Puede decirte, estás enfermo, ya te contagiaste, mira, te dije que no hicieras esto, pero es solamente por condenación, por culpa, siembra condenación, trata de culparte, trata de señalarte, pero Jesús no te está culpando, no te está señalando. Jesús, Él te ama. Mira, Jesús ama a todos. ¿Ama a los secuestradores? Sí los ama. Ama a los sicarios, a los políticos corruptos, a todo mundo ama a Dios. Lo que no ama es su pecado. No está de acuerdo con su pecado. Y si no se arrepiente, va a traer muerte a su vida. Porque hay una ley espiritual que dice que la paga del pecado es muerte. Entonces te estoy hablando del ministerio de la liberación. Y para que tú puedas recibir los beneficios del ministerio de la liberación, tú necesitas arrepentirte. Diga, hoy necesito arrepentirme. ¿Arrepentirme de qué? Pues de mis pecados, ¿sí? Decirle, Señor, tienes razón. Mira, fíjate, te voy a dar una perla preciosa. ¿Cuántos quieren una perla? ¿De veras la quiere? La va a emplear, ¿verdad? En el reino. Dice segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Por qué cree que está habiendo socavones en la tierra? ¿Por qué cree que hay tantas desgracias? ¿Por qué cree usted? Porque la tierra, dice la Escritura, que vomitó a sus moradores por tanta maldad, tanta iniquidad. La tierra es un planeta vivo. La tierra es un planeta vivo. Está latiendo, está en movimiento. ¿Sabe usted que el eje de rotación ya se movió 4 metros de su lugar original? ¿Sabía eso? El eje de rotación de la Tierra se ha movido 4 metros. Eso es muchísimo. Por eso hay temporadas de mucho frío, de mucho calor, de muchos huracanes y todo esto. Porque la Tierra está desfasada de su eje. Pero todo esto es porque el ser humano ha pecado contra Dios. Y no nos hemos arrepentido. Se están estableciendo leyes perversas que permiten que se aborte, que se mate a los ancianos, que permiten muchas cosas que no son correctas, no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces necesitamos arrepentirnos. Esta es una clave, esto es una pepita de oro para usted. Si usted emplea esta pepita, créame que va a tener gran bendición. Si usted empieza a arrepentirse con su familia, con su gente, con su esposo, con sus hijos, y le empieza a decir, Señor, si es cierto, perdónanos, hemos pecado delante de ti, delante de los hombres, hemos pecado, límpianos de toda maldad, lávanos de todo pecado, como dice el Salmo 51, amén. Entonces, usted ore con la palabra de Dios, porque Dios le va a traer tiempos de refrigerio. ¿Qué decía el apóstol Pedro en el libro de los Hechos? Arrepentíos y convertíos para que sean ¿qué? Perdonados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio. ¿Quieres un tiempo de refrigerio? ¿Quieres un tiempo de bendición? Arrepiéntete de tu pecado, así de sencillo. Oiga, pastor, ¿y qué usted no tiene pecado? Sí, todos somos pecadores de alguna manera y cada quien sabe lo que trae. Y si no lo sabes, porque lo bloqueó tu subconsciente, entonces tú debes de decirle al Señor, revélame, a ver, dime por dónde me tengo que arrepentir. Y Dios te recuerda cosas que ya habías olvidado, que tu mente ya las había bloqueado, y entonces empiezan a despertar. Y si es cierto, Señor, en tal año yo hice esto era una abominación, esto no te gustaba, perdóname. Yo no sabía, o lo hice neciamente también, ¿verdad? Yo lo hice a propósito, perdóname. Entonces, cuando usted empieza a arrepentirse, empieza a haber sanidad en su corazón. Muchas de las enfermedades es porque llevamos una vida que no tenemos arrepentimiento. De eso ya hemos hablado, los 7 estreses mortales, ¿verdad? La lujuria,
la codicia, la amargura. Todos esos estreses ya los hablamos en estas clases. Tome esto como una enseñanza para su vida. Tómelo como un equipamiento para que cuando vengan los tiempos difíciles realmente usted esté prevenido, esté prevenida y no le agarren así fuera de lugar. Amén. Entonces, amén, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Aquí es lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Anótalo en tu libreta. Óralo. Y vas a ver que Dios te va a revelar muchas cosas. Amén. ¿Por qué me está yendo tan mal? Bueno, a ver. Si Dios promete que tú serás exitoso, serás bendecido, serás próspero y no estás caminando así, es porque hay algo, hay un derecho legal y tienes que ver dónde le estás dando lugar al diablo. ¿Sí? Entonces, en Juan capítulo 14, versículos 11 y 12, dice que nosotros le creamos que Jesús está en el Padre y el Padre en Él. De otra manera le decía a los fariseos o a los judíos, creedme por mis obras, por mis mismas obras, ¿sí? Y en el versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, es Juan 14, 11 y 12. Juan 14, 11 y 12. Muy bien, gracias. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, Jesús y el Padre uno son. Es uno solo. Amén. No hay diferencia. Es más, mira, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿más qué? Más tenga vida eterna. Amén. Cuando Dios envió a su Hijo, el Padre envió a su Hijo, se desprendió de un pedazo de su ser. ¿No te ha pasado cuando tu hijo se va y se desprende un pedazo de tu corazón? ¿Sí? Así lo sintió el Padre también. Era su propio Hijo y sabía que venía a pagar un precio. Sabía que lo iban a latigar, que lo iban a crucificar, que lo iban a escupir, ¿sí? Pero Él, por amor a ti y por amor a mí, Él prefirió sacrificar a su propio Hijo. Fíjate qué amor tan grande, porque hay leyes espirituales. Si tú no lo entiendes, es porque los caminos de Dios, dice la Escritura, son más altos que los caminos del ser humano, ¿sí? Entonces, Dios el Padre envió a su propio Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 12 dice, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oye, qué promesa tan poderosa que Jesús promete, que si tú crees en Jesús, tú vas a hacer las obras que hizo Jesús. Oye, esto es una gran bendición, es una poderosa bendición, ¿sí? Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Entonces, mira, vamos a regresar al punto de la liberación. Antes de la venida del Señor Jesús, nadie liberaba. Jesús empezó a liberar a los cautivos. Ahora, ¿cuáles son los cautivos? Jesucristo dice que el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Entonces, una persona que practica la pornografía es esclavo de la pornografía. Amén. Una persona que practica el adulterio, que practica la mentira, que practica el robo, es esclavo del robo, de la mentira, de todas esas cosas. ¿Sí? Por esa razón, hay gente que ha practicado la brujería antes, y cuando vienen a Cristo, quieren resolver las cosas como las resolvían antes, y no es así. En Cristo es otro sistema,
de valores y de creyendo las cosas que hacías en el pasado. Ay, ¿qué hago esto para que me vaya bien? ¿Sí? O prendo una veladora. La veladora no tiene ningún poder. Cuando tú tienes luz en tu corazón, tú tienes luz en tu corazón, eso sí hay poder, el poder de la fe. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todo lo que pidamos al Padre en oración, creyendo, lo recibiremos. Pero también Él nos ha dado autoridad, no solamente para pedir, sino para arrebatar, para pisotear. Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del diablo, del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Entonces, Él promete que si tú estás alineado a la palabra de Dios, tienes ese poder. ¿Cuántos quieren ese poder? Está como medio incrédulo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ese poder? ¿Cuántos anhelan ese poder? ¿Sí? He aquí os doy potestad. Repítelo conmigo. 1, 2, 3. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando tú andas recto o recta delante de Dios, aunque te hagan brujería, aunque te hagan santería caribeña, aunque te hagan brujería folclórica de esa de los indígenas, o de brujos, de hechiceros, de agoreros, no va a prosperar. Pero si tú tienes puertas abiertas, el enemigo se va a meter. ¿Me explico? Si tú tienes puertas abiertas, el enemigo se va a meter y va a empezar a minar, va a empezar a golpearte y no vas a saber ni por dónde, porque nuestra lucha no es física, es espiritual. Amén. Entonces, aquí el asunto es que cuando tú andas recto delante de Dios, aunque alguien te maldiga, aunque alguien te eche la sal, aunque alguien te ponga ahí perros muertos y quién sabe qué tantas cosas, no va a prosperar, no va a prosperar, porque los hijos y las hijas de Dios están cubiertos con la sangre del Cordero. Pero para ti la sangre del Cordero tiene que ser un sistema de vida, un sistema de valores. No nada más decirlo de dientes para afuera, o venimos a la iglesia y, la sangre de Cristo. No, es realmente vivirlo. Y aquí está la pastora. Cuando hemos tenido una necesidad de veras fuerte, clamamos a la sangre de Cristo y en ese momento la sangre de Cristo se manifiesta con poder, porque dice la Escritura que para el que cree, el evangelio es poder de lo alto. Amén. Bueno, vámonos recio. Gloria a Dios. ¿Estamos aprendiendo? Mira, vamos a Lucas capítulo 11, versículos 24 al 28. Cuando una persona es liberada y no cuida su liberación, esa persona viene a estar peor todavía que antes. ¿Me explico? Mira, dice, cuando el espíritu inmundo, aquí no dice que es un ángel, aquí no dice que es un espíritu de luz, aquí dice que es un espíritu ¿qué? Inmundo. Sale del hombre porque fue liberado, ¿sí? Anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré ¿a dónde? A mi casa. Él, cuando tú tienes amargura en el corazón, Él te considera su casa. Él considera que tú eres su casa. Cuando hay amargura, cuando hay resentimiento, cuando hay miedo, entonces dice, no, yo voy a regresar a mi casa. Me sacaron, pero yo vuelvo a mi casa. Así lo dice aquí. Dice, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y luego el versículo siguiente dice, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Quiere decir que claro, esa persona fue liberada, ya se sintió bien, qué bueno, mira, me liberaron, recibí liberación, pero después vuelve a pecar. O sea, no se llena de la presencia de Dios, sino que se llena otra vez de las cosas del mundo, ¿sí? Y entonces tómala. Otra vez viene aquí el asunto. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él.
Fíjate qué delicado es esto. Otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ay, pastor, entonces mejor ni me libere. No, pues entonces ¿cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a crecer? Se trata de que tu vida tiene que ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Se trata de que tú tienes que resplandecer como sol, porque el sol de justicia está en tu corazón, que es Jesús. Amén. Entonces es importante que tú veas que hay poder en el nombre de Jesús, hay liberación. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, en otras palabras, le está diciendo: bienaventurada tu mamá, ¿verdad? El vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y vamos al siguiente, al 28, dice: y él dijo, a ver, diga, y él dijo, ¿qué dijo Jesús? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ándale. Esto está tremendo. Y no importa si tu Biblia es católica, evangélica, lo que sea, pero la Biblia lo dice. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos que en la liberación tú tienes que perseverar. Hubo una mujer sirio-fenicia. Dice que era griega de nacimiento, era sirio y fenicia. O sea, tenía como 3 nacionalidades. Era todo menos del pueblo de Dios. Era todo menos judía. Y ella dice que tenía un problema muy grave. Tenía a su hija muy enferma, ¿verdad? Muy mal, estaba poseída por Satanás. Y entonces ella fue y le dijo a Jesús: Señor, por favor, libera a mi hija. Y Jesús le dijo: mira, no está bien que le dé el pan de los hijos a los perrillos, porque para los judíos, las personas que no son del pueblo de Dios, les llaman perros. Entonces dijo: mira, no está bien que yo tome el pan de los hijos para dárselo a los perrillos, si ellos no han comido, ¿verdad? Entonces dice: sí, Señor, es cierto, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Ella se humilló con su corazón. ¿Y sabes qué? Jesús se complació en esa fe y dijo: ya la hiciste, ya vete a tu casa porque tu hija ya está sana. Y ella fue, y resulta que a la hora que él le dijo eso, su hija ya era libre. Aquí una vez trajeron una mujer, la agarraban entre 4 hombres por lo menos, porque no la podían sostener. Me acuerdo que la trajeron en una camioneta, ¿sí? Y se jaloneaba y echaba espumarajos. Y ¿a ti te tocó, verdad, hermanita? ¿Sí? Aquí tú estuviste con esa situación. Entonces, ella fue liberada. Pero ¿sabes una cosa? Si la gente no cuida su liberación, después vienen 7 peores, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿mejor no me libere? No, mejor libéreme, Señor, libéreme, Padre, libéreme, Pastor, y yo voy a cuidar mi liberación. Si tú te cuidas tu liberación, quiere decir que te vas a mantener en limpieza, en santidad. Y santidad no quiere decir una persona que no toca el suelo, una persona que aleluya, aleluya, se abre la gloria de Dios cuando ora. No necesariamente, ¿verdad? Una persona que es santa simplemente está cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Así de sencillo, es obediente, punto, nada más. Amén. Entonces, santos y santas de Dios, digan amén. Eso. Porque ustedes deben tener la identidad del Hijo de Dios. Gloria a Cristo. También en Marcos capítulo 5 hubo un hombre gadareno. Ahorita no vamos a ver la escritura, pero si usted lo quiere ver con detalle, véalo en su casa. En Marcos capítulo 5, del 1 al 13, habla de un gadareno, de un hombre, dice que andaba todo endemoniado. Y cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas?, no le estaba preguntando al hombre, le estaba preguntando a los demonios que traía el hombre, ¿sí? Entonces le dice: me llamo Legión.
el martes en la Casa de Paz, en otra Biblia, en otra versión que leímos ahí, dice, me llamo multitud, ¿verdad? Una legión es una multitud, se cree que de unos 2,000 soldados, porque dice que había 2,000 cerdos, y entonces le dijo, pero no nos mandes por favor a otra región. ¿Sabes por qué le pedía que no les mandara a otra región? Porque son espíritus territoriales, están asignados por Satanás para trabajar en ese territorio, y si ellos pierden, si ellos los sacan de su territorio, Satanás los castiga terriblemente. Entonces le dijeron a Jesús, pero por favor no nos mandes a otra región. Y entonces ahí fue cuando le dijeron, danos permiso de entrar en los cerdos, y les dio permiso de entrar a los cerdos, y los cerdos se enloquecieron y se aventaron al lago, ¿sí? ¿Por qué? Porque este hombre traía infinidad de demonios. Era un hombre que si lo encadenaban, rompía los grilletes, rompía las cadenas, tenía una fuerza sobrenatural, porque eran 2,000 personas jalando al mismo tiempo. Amén. Entonces ese fue otro caso de liberación, ¿sí? Ahora vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12. Ahí hablamos de la armadura de Dios. Usted tiene que ponerse la armadura de Dios todos los días. Usted tiene que orar la armadura de Dios. ¿Cuántos tienen el libro de Orando con el Padre Nuestro? Levante su mano. ¿Sí? Bueno, pues úselo, porque ahí viene la armadura de Dios, pero declárela con fuerza, declárela con poder. No la declare así como que la armadura de Dios. No, aunque tenga sueño porque es muy temprano, quizá está madrugando, pero usted empiece a declarar con poder la palabra de Dios, siéntala en su vientre espiritual y va a ver cómo va a tener mucho poder. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que nuestra lucha no es natural, no es con personas, por eso dice sangre ni carne, sino contra espíritus, y aquí pone los rangos demoníacos de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Entonces hay diferentes rangos del ejército del enemigo, y usted tiene que estar apercibido. Cuando usted se siente deprimido o deprimida, ¿qué está pasando? Que hay demonios que le están atormentando. Es más, hay espíritus de tormento, y esos espíritus de tormento pueden hacer que la gente se suicide. Y dice, ¿por qué se suicidó? No lo entendemos. Estaba bien, pero ocultó algo, y entonces empezó a oír la voz del diablo, y entonces vino un espíritu de suicidio, abrió la puerta y ahí pues cumplió su cometido. No permita que el enemigo venga a perturbar su paz. Yo les he comentado a muchas personas de aquí que cuando yo era niño, yo iba a un pueblito cercano a mi pueblo a jugar con un amigo, y ese amigo, su cocina era un jacalito que no tenía puerta. Entonces, ¿qué cree? Los puercos se metían, y estábamos jugando ahí con los carritos y todo eso, y de repente se oía todas las cacerolas que se venían abajo, y ya le gritaba la mamá a mi amigo, le decía, güero, saca los puercos de la cocina, y así tenía que ir corriendo a sacar los puercos porque ya estaban trompeando ahí las cacerolas de la comida, donde ellos comían. Que no te haga así el diablo, que no trompee tu vida, que no trompee tu salud, tu paz, tu gozo, tu comunión con Dios, porque es un ladrón. Él viene a robar, a matar y a destruir. Y en este día yo estoy exhibiendo a Satanás. Pastor, ¿y por qué está hablando del diablo? Hay gente que ni siquiera lo quiere mencionar, pero te digo una cosa: si tú no detectas al enemigo, ¿cómo te vas a defender? ¿Cómo te vas a defender? ¿Sí? Es como, no sé si se acuerdan en la escuela, estabas platicando con un amigo, iba otro por atrás y ¡paz! Te hacía así, y volteabas y creías que era el amigo. ¿Sí o no? ¿No les hicieron eso? ¿O nomás al pastor cuando era niño? Bueno, así trabaja el diablo, para que le eches la culpa a otra persona, al cónyuge, a los hijos, a los papás, al jefe,
de tu trabajo, a muchas cosas, a compañeros o compañeras de trabajo. Entonces, tú necesitas discernir los espíritus. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Esos espíritus demoníacos no se ven, son aire, son neuma. Hoy en la mañana estaba en mi tiempo de oración y me habla un amigo y me dice: pastor, dice, empecé a sentirme muy mal. Empecé a sentir, dice, algo, una presencia, empecé a sentir muy feo. Dice, yo no sabía qué hacer. ¿Sí? Y le digo, pues son espíritus. Y tienes que tomar autoridad. Jesús ya te dio la autoridad. ¿Cuántos tienen acta de nacimiento? ¿Sí tienen acta de nacimiento? Bueno, ¿cuántos saben que son hijos de Dios y que nacieron del Espíritu? ¿Dónde está escrito en este libro? Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces hoy te invito a que no te dejes. El diablo quiere venir contra ti como un río, pero Jehová levanta bandera a favor de ti, y ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Terminamos con esto. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5. Segunda Corintios. Dice aquí, pues aunque andamos en la carne, o sea, andamos en la carne porque somos de carne y hueso, ¿sí? Y bueno, así nos movemos. Pero los que son hijos de Dios tienen percepción espiritual, la intuición que nos dice, esto no está correcto, esto no está bien. Entonces, la intuición es una especie de radar que nos va a percibir de las obras del diablo. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué razón? Porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué? Carnales, no son físicas, no son materiales, ¿verdad? No son de carne, de hueso, no es una pistola, no es una ametralladora, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un sistema de pensamientos que está en la mente de alguien que ha decidido creer esas mentiras. ¿Sí? En cierta ocasión hubo una muchacha que tenía esquizofrenia y la mamá, sin saber, empezó a hablar con su hija, pero de pronto ya estaba hablando con un demonio. Y le preguntó, ¿y cómo fue que entraste en mi hija? Y le dijo, por la soledad. Una persona que se siente sola empieza a creer un sistema de pensamientos y haga de cuenta que es como un nido. ¿Ha visto cómo hacen los nidos las aves? Entonces empieza a tejer un nido con pensamientos y pensamientos y pensamientos, y llega un espíritu demoníaco y se posa en medio del nido. ¿Sí? Le estoy diciendo esto para que sepa cómo defenderse. Amén. Dice el versículo 5, el último versículo, dice el 5, derribando argumentos. Yo puedo tener 1000 argumentos para desobedecer a Dios. Yo puedo tener muchos argumentos para creer lo que me dice el mundo, pero yo tengo que derribar esos argumentos. Dice, y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si yo decido obedecer a Dios, ese es un paso de bendición. ¿Cuál es el primer paso? Arrepentirme de mis pecados. Yo no puedo ejercer la liberación si ando en pecado. No se puede, porque entonces se voltea el chirrión, ¿sí? Y entonces así le anda yendo a la persona que hace liberación, ¿sí?
Entonces, el primer requisito es arrepentimiento. El segundo es que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Cómo se lleva cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo? Cuando tú oras, cuando tú declaras la palabra, tú vas a establecer la palabra de Dios en tu vida. A ver, tienes una necesidad de dinero. Ok, Señor, tu palabra dice, ¿sí? En Filipenses, ¿verdad? En el capítulo 4 dice la Escritura, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Creo que es 4:19, a ver si lo puedes poner. Filipenses 4:19. Les digo, por eso tienes que aprenderte la palabra. La palabra es una espada. Y cuando mira, Jesús tuvo una batalla con Satanás y establecía, el escrito está, escrito está, escrito está. Entonces cuando tú tienes la palabra, paz, sucede. Le hablas a la depresión, a la angustia, a la ansiedad. Le dices, lárgate de mí. No le digas groserías, pero sí le puedes decir, le puedes hablar con autoridad y decir, vete de mi casa, vete de mi vida. Tú no tienes parte ni suerte. ¿Sí? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tercera de Juan, versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Ese es el deseo de Dios. Y esto es para ti. ¿Hay excepción de personas? Dios no hace excepción de personas. Si tú lo crees, tú lo recibes, pero tienes que andar en obediencia con el Padre Celestial. Amén. En Isaías 53, versículos del 3 al 5, Isaías 53, versículos 3, 4, 5, ¿verdad? También nos está diciendo, a ver si ahorita... Isaías 53, no 3, sino 53. 53 versículos. Dice él, ciertamente llevó él. ¿Quién es él? Jesús. Llevó él nuestras enfermedades. ¿Hay alguien que esté enfermo aquí? Ya se la llevó el Señor Jesús. Ya se la llevó, pero tú tienes que creerlo con tu corazón, confesarlo con tu boca, ¿sí? Nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Alguien trae un dolor, él ya lo sufrió. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, al siguiente, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados, curados. Aleluya, yo lo creo. Yo lo creo. Ponte de pie, por favor, ponte de pie. El día de hoy vamos a vestirnos con la armadura de Dios. Dígale, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia. Ciño mis lomos con la verdad. Me visto con la coraza de justicia. Calzo mis pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomo el escudo de la fe, con el cual puedo parar todo dardo de fuego del maligno. Y tomo el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dígalo fuerte y con fe, ¿verdad? Y ahora, en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre todo espíritu inmundo que ha venido a mi vida. Yo lo echo fuera, yo lo reprendo. Yo declaro la sangre del Cordero de Dios, porque tu palabra dice, Jesús fue molido por nuestras rebeliones, fue herido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas yo he sido curado. Amén. Señor, tu palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera mi alma. Hoy recibo esa bendición de parte tuya, y yo la creo con mi corazón, la confieso con mi boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy tomo autoridad, diga, hoy tomo autoridad, y echo fuera de mi vida todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de pobreza,
todo espíritu de escasez, todo espíritu de odio, de amargura, reprendo y echo fuera todo ataque del diablo en el nombre de Jesús. Hoy declaro que estoy bañado con la sangre del Cordero, que ningún arma forjada contra mí prosperará. El día de hoy declaro justicia, paz y gozo en mi vida, en mi corazón, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo derribo todo argumento que hay en mi mente y toda altivez, todo orgullo que se levante contra el conocimiento de Dios. Lo arranco de mi vida y llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo. Amén. Ahora eche un grito de júbilo, un grito de guerra. Padre Dios Todopoderoso, tu palabra dice que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Estamos despedidos. Que Dios le bendiga.